Después de las entrevistas a Jan Alimani, a las lectoras de Wi-Fi Hall o a Cumbres Clásicas, la turba enfurecida exigía la entrevista a No Solo Clásicos, así que con mucha ilusión y con mucho respeto también, la verdad, abrimos las puertas del Faro de los Libros a Marta López. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Bienvenida al Faro. Muy bien, gracias por invitarme, Roque. Al contrario, un gusto tenerte por aquí y además con muchísimo respeto porque comentábamos fuera de antena que El Faro es un canal de desarrollo personal donde hablamos de libros de literatura desde Dostoyevsky hasta Dale Carnegie, hasta desarrollo personal, los libros que más nos han impactado. Y muchos de los seguidores os enfurecéis y os indignáis cuando alguno de nosotros, sobre todo yo, no conoce alguno de los volúmenes. Entonces, en este caso estamos entrevistando a una profe de literatura, además de booktuber, o sea que os pedimos condescendencia porque va a haber muchos títulos que no conozcamos. Así que antes de empezar esa pequeña aclaración y nos metemos ya de lleno en harina, Marta. ¿Cómo comienzas tu relación con la lectura? Que es la pregunta de apertura de siempre del Faro. Pues mira, yo no sé, no recuerdo no haber leído. Yo creo que era muy pequeña y lo que cuento siempre lo cuento porque me lo decía mi madre. Mi madre me decía que siempre estaba detrás de ella para que yo le leyera, o sea, para que ella me leyera cuentos y ya no me servía, no me bastaba. Ella me enseñó a leer porque aquello era imposible, tendría que estar todo el día leyéndome. Entonces aprendí muy pequeña, me enseñó mi madre, fue mi primera profesora y en cuanto aprendí a leer no paré. Y claro, yo esto te lo cuento porque me lo contó ella, pero yo no recuerdo no leer. Entonces, es de siempre, yo leo desde siempre. Vivía en un pueblo que no había más niños, yo los niños los veía en el cole y entonces para mí la lectura fue mi compañera de vida, el escape hacia la fantasía y yo crecí muy como Heidi, ¿sabes? En un pueblecito, en la montaña, entonces pues sí, claro, la imaginación la tienes que utilizar porque no te queda otra, quiero decir, no había, tampoco me dejaban ver mucho la televisión, no había tanto como ahora, pero yo siempre digo que mis padres decían que la televisión idiotiza mucho y entonces me fomentaron siempre que leyera, así que desde siempre, yo creo que desde siempre leo. Coincido con tus padres plenamente. El aparato ese del diablo, como le llamo yo. ¿Y qué libros recuerdas de esa etapa? ¿Qué libros han marcado tu infancia, tu adolescencia? Pues desde pequeña me gustan la literatura juvenil e infantil, yo digo truculenta. A mí no me gustaban los cuentos de los hermanos Grimm, no me gustaban nada, los leí todos, porque de aquella yo creo que hoy los niños tienen más opciones, pero de aquella, bueno, tenías los hermanos Grimm, Caperucita, este tipo de cosas, pero a mí me gustaba Hans Christian Andersen, ese toque macabro, ese toque de vida cruel y triste, a mí me gustaba. Y de hecho creo que me preparó para muchas cosas. A mí se murió mi abuelo siendo yo muy niña, con 7 años, yo a mi abuelo lo adoraba y yo recordaba, todavía me acuerdo de cuando me dieron la noticia, yo recordaba cuentos en los que la gente perdía a seres queridos. Y yo pienso que esos cuentos tan duros a mí me preparaban para cosas duras de la vida. Entonces, me da pena ahora que la literatura infantil sea como tan edulcorada. Yo creo que los niños hay que prepararlos para la vida y por eso me gustan este tipo de autores. Por ejemplo, Hans Christian Andersen, yo diría que fue el primer clásico al que me acerqué. Y luego vinieron, a mí me gustan mucho los nórdicos. Yo leía Pipi Calzas Largas, Nils Holgersson, María Gripe, que es una autora nórdica, no sé pronuncia así el nombre seguro porque es sueca, pero La hija del espantapájaros, El abrigo verde, Los escarabajos vuelan al atardecer, y son todos ellos historias duras de niños que tienen que enfrentarse solos a la vida, que de repente pierden un ser querido, que les pasa algo malo y tienen por sí mismos que sobreponerse. Y a mí me gustaban esas historias duras, me siguen gustando, las historias duras. Así que yo creo que esos fueron mis inicios como lectora, los que yo recuerdo. Súper interesante. Y además es un debate que al final los que somos padres, yo creo que te enfrentas siempre, ¿no? La tarea del padre, desde mi punto de vista, es llevar al niño desde más algodoncitos, cuando es pequeño, Mm, evidentemente, y le tienes que proteger, hasta prepararle para la vida real cuanto antes. mm. Y con cuentos, la mía, la mayor, tiene 4. Entonces hay cuentos en los que, bueno, a priori son sencillos, pero pues en Caperucita el cazador abre la barriga a la abuela, saca el lobo, abre la barriga al lobo, le llena la barriga de piedras y se va el lobo al mar, ¿no? Algo tan sencillo como eso, Mm. dices, uy, aquí ya los niños ya empiezan a preguntar Sí. o Hansel y Gretel, ¿no? Pues los padres los abandonaron joder,
son cuentos, pero fíjate, Sí, me parece muy interesante tu punto de vista de, no, crudeza y realidad al poder, ¿no? Y además, me gusta lo que compartes de que ya de tan pequeñita te haya ayudado a superar la muerte sí. de un ser querido, ¿no? Mm. Sí, sí, yo creo que a los niños además hay que enseñarles, estamos en una época en la que la gente los sentimientos los lleva al extremo. O sea, no se educa para controlar ni el miedo, ni no sé, no se educa para controlar realmente los sentimientos. No es controlarlos, sino aprender a vivir con ellos, aprender a canalizarlos. Entonces yo creo que a los niños también tienen que aprender a vivir con las cosas malas de la vida. Las cosas malas van a ocurrir, incluso restarles dramatismo. Yo sé que es muy dramático la pérdida de un familiar, pero a veces un niño copia las reacciones de los adultos, de los alumnos, yo con mi tema, También. de los adultos. Entonces, el hecho de que vean, a mí, por ejemplo, me ayudó, ya digo, cuando murió mi abuelo con 7 años, saber que yo lo iba a pasar muy mal, yo siempre viviría con esa pena de alguna manera, siento siempre pena cuando me acuerdo de él, pero voy a aprender a vivir con ello. O sea, eso me lo enseñaron los libros. O sea, hay cosas muy malas, claro, no estoy hablando de las cosas más trágicas, ¿verdad? Hay Sí, sí, gente que sí. tiene unas vidas, hablo de una vida Nos normal, de una entendemos. persona normal con sus tragedias normales. Vas a aprender a vivir con ello, va a haber un después de ese momento. Entonces, que los niños lo aprendan a ver en literatura les ayuda también para la vida antes de experimentarlo ellos. Me encanta el punto de vista. Recogido y no sé si incorporado o lo dejamos para allá cuando aprendan a leer, pero desde luego que muy interesante. Cómo das ese salto, Marta, de esas lecturas de infancia a ese primer libro que te encuentras y que te das cuenta de, uy, esto es de mayores y me gusta y lo entiendo? ¿Y cuál es ese salto a la adolescencia lectora? Pues un verano estaba muy aburrida, yo los veranos los pasaba en casa de mi abuela y me llevaba muchos libros y los acababa muy pronto, porque no era la persona más sociable del mundo. Parezco, siempre lo digo, una persona muy sociable porque me adapto, estoy en un grupo grande y yo me adapto, pero a mí me gusta mucho estar recogida conmigo misma, leyendo. Entonces yo pasaba mucho rato, incluso cuando bajábamos al río, porque mi pueblo estaba lejos de la playa, teníamos un río, leyendo debajo de un árbol mientras los demás se bañaban y demás. Así que yo los libros los devoraba y no tenía nada que leer y me aburría. Y entré en casa de un hermano de mi abuela, que no es que fuera muy lector, pero bueno, tenía algunos libros y demás, y me topé con Julio Verne. Y yo creo que ese fue el inicio ya de un salto, que yo ya encontré algo que no era lo que yo había leído. Y a mí Julio Verne me alucinó. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y cuando supe todo lo que había escrito, es como, Dios mío, todo lo que me queda por delante. Y así empecé yo, Julio Verne y La Isla del Tesoro, Robert Louis Sí, Stevenson. eso. Eso fue el salto a otro tipo de literatura. Qué bueno, qué bueno. Me sonrío porque son justo dos volúmenes que tengo ahí y hoy la Peque me estaba preguntando, ¿estos son el mismo libro? Y yo, no, son el mismo, son el mismo formato, además justo esos dos. Qué bueno, qué bueno. Y luego el siguiente salto ya a la lectura plenamente adulta, ¿cuál es? Hombre, o sea, estos son cuentos, ¿no? Pero ¿cuál es el Mm. siguiente salto, la siguiente evolución? Aunque La- claramente son cuentos para todo, para todas las edades, ¿no? sí, sí, yo la siguiente salto, yo creo que ya es en el instituto, que tuve un profesor de literatura extraordinario y un profesor particular de filosofía, no el que me daba en el instituto, que era muy malo, de hecho no daba clase, entonces me apunté a una clase particular porque me interesaba la filosofía y por mí misma no la entendía. Entonces, mi profesor particular de filosofía y mi profesor de literatura del instituto me abrieron un mundo nuevo. El de filosofía, porque empezó a explicarnos toda la parte del existencialismo que yo creo que nunca he logrado salir del todo de ese tipo de literatura y lo busco además, o sea, de ese tipo de filosofía lo busco además en la literatura. Eh, Al hablarle de lo que me interesaba en filosofía, mi profesor de literatura me fue guiando, lee El extranjero, a Camus o lee tal cosa, y yo creo que ese fue ya un salto. Ese fue el salto que me llevó directa a Kafka, Dostoyevsky, un camino que ya yo creo que nunca he dejado de seguir. Ahora estoy con Cartarescu, que de alguna manera también tiene cosas en común. Entonces ha sido ese como el camino. Qué guay. Qué difícil es hacer la asignatura de filosofía aburrida y cuántos profesores hay que lo consiguen, ¿verdad? O sea, yo es una cosa Ya, que no me explico. Somos tantos los que la filosofía huimos de ella en etapa escolar y luego mm, la retomamos con sí, ansia de cómo es posible que esto no me lo hayan ocultado. O sea, pues, con lo ya. fácil que era. Sí, 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 sí. Pero Sí, porque es bueno, verdad, cuando te lo explican bien,
sobre todo la filosofía que se das en el instituto, porque me imagino que la gente que va a la facultad ya entra en un tipo de lecturas y de reflexiones muy complejas, pero la que das en el instituto pues no tendría por qué ser tan compleja si tienes un buen profesor, un buen guía. Por ejemplo, yo ahora en el instituto en el que trabajo, los alumnos adoran la filosofía porque hay 3 profesores muy buenos. Yo, por ejemplo, no tuve esa suerte, tuve un profesor que es que no nos dio clase. Eran épocas en las que te podías llegar a clase un profesor, se fumaba en el aula, se abría el periódico, estaba fumando y nosotros teníamos que leer el tema. Claro, yo llegaba a Hume, nada, no entendía nada, Platón, Aristóteles, Hume, Nietzsche, Hegel, Kant, o sea, autores que son de enjundia, que te tienen que explicar. Entonces yo llegué a ese profesor que era un chico recién licenciado, con muchísima vocación, hoy día es profesor, y me enseñó, claro, me inició, digamos, en la filosofía. Y ese inicio en la filosofía cambió mi perspectiva de la literatura. Ya empecé a leer de otra manera, buscando otras cosas, A no ver, desarrolla. entretenimiento. Sí, yo no busqué ya entretenimiento. Yo sé que, a ver, esto es difícil de entender y no sé cómo decirlo, porque enseguida la gente te tacha de snob si no dices que la lectura es un puro entretenimiento, pero es muchas cosas aparte de un entretenimiento. Yo creo que en un libro cada uno busca lo que necesita y obtiene también lo que necesita. Entonces, ¿puede ser un entretenimiento puro y duro? Puede. ¿Puede ser una evasión pura y dura? Puede. Pero también la lectura puede ser un contacto con el mundo que te rodea, una manera de entender el mundo, de entenderte a ti en el mundo. Y yo creo que a mí, mi profesor de filosofía me enseñó así, a eso, a estar en el mundo de otra manera a través de la lectura, conectar, ¿no? con el mundo a través de la lectura. Y busco esos libros. Y ahora, por ejemplo, yo sé que esto mmm, muchas veces no se entiende, pero cuando un libro solamente me da entretenimiento, no me da lo que yo necesito. Pero a veces también necesito desconectar y puro entretenimiento y te leo cada chorrada tremenda. Porque hay veces que leo mucho y de repente digo, bueno, necesito un poco de descanso, un poco de desconexión. Pero no, yo no leo solo para entretenerme. O sea, para mí no es un hobby. Para mí un hobby, por ejemplo, es los juegos de mesa. Ese es mi hobby. Pero leer, no sé qué es, pero es otra cosa. Siempre ha sido otra cosa desde los 17 años, desde mis últimos años de instituto. Coincido plenamente y fíjate que ese es un poco el origen del canal. Es decir, yo siempre veo tres vertientes. Un puro entretenimiento, y yo he leído mucho puro entretenimiento, las novelas de, bueno, Reverte, por ejemplo, a mí me entretiene mucho, y lo de A la Triste, yo ya ahí le meto un componente a mí. Yo gracias a La Triste me asomé al Siglo de Oro. O sea, que la gente que se Mm, ríe de Reverte y tal, digo, pues a mí me ha servido mucho, mm. porque aparte de entretenerme consigo eso. Luego la segunda parte es obtener información. Yo leo mucho de desarrollo personal y es que al final, a nivel salud, a nivel finanzas, o sea, hay casi cualquier problema al que se haya enfrentado un ser humano está en un libro. O sea, eso es Sí, así. O es sea, verdad. si tú lo tienes y, y te puede evitar además muchos psicólogos, sin que esté Sí, 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 sí. prescribiendo una cosa en lugar de la otra, pero que hay Es veces que verdad. los libros, y no solo estoy hablando de literatura, o sea, no solo estoy hablando de desarrollo personal, también estoy hablando de Dostoyevsky, te puede evitar mucho psicólogo desde mi punto de Sí, vista. sí. Y luego la tercera vía, que es esa elevación de, es que me quiero enfrentar a este libro porque si es un clásico de la literatura y los expertos convienen en que lo es, por algo será, y muchas veces en ese esfuerzo, en ese reto, encuentras también una elevación y encuentras un desafío y Sí. encuentras cosas que bueno, no sé si está dentro del propósito o dentro, pero es cierta elevación, no más que ver con el arte que con un entretenimiento puro. O sea, que Sí. coincido. Yo, de hecho, ya a día de hoy, y me lleva a la siguiente pregunta, que no quiero hablar más, más yo que tú, yo ya no leo por entretenimiento y lo que te quería preguntar es qué relación tienes hoy con la lectura, qué géneros frecuentas más, cuánto lees más o menos, si has tenido algún bloqueo lector o alguna así Sí, anécdota de este tipo. sí. ¿Cómo es hoy, Marta, tu relación con la lectura? Pues ahora mismo, que no he tenido ningún bloqueo lector desde hace un tiempo, la relación es muy buena. No diría que leo por necesidad, porque he pasado temporadas en las que no he leído y he hecho otras cosas y no pasa nada. He visto series de televisión, he visto películas, porque también uno pasa etapas diferentes en la vida, ¿no? De etapas de diferente necesidad. Pero sí es verdad que es un acompañamiento de vida el libro. O sea, yo lo llevo a todas partes, o sea, siempre llevo un libro encima y a veces
Yo recuerdo cuando era muy jovencita, llevaba unos libros de bolsillo y una amiga mía decía, es que ya prevés que te vas a aburrir. No, pero puede ocurrir cualquier circunstancia en la que yo me tenga que estar para y leo esperando a entrar en el médico, o sea, aprovecho el tiempo para leer también porque no tengo tanto como antes, Sí, ¿no? De ser madre y de todo este tipo de cosas. Leo muchísimo porque leo a horas a veces intempestivas. Si yo me desvelo a las 3 de la mañana, acabo yendo al salón, echándome un ratito en el sofá y leyendo mi media hora y volviendo. O sea, soy incapaz de decir, voy a seguir durmiendo. Es como, hay una media hora que voy a intentar leer. O sea, saco de donde no hay tiempo. He tenido bloqueos lectores, por ejemplo, cuando empecé el canal, al poquito, creé un grupo de lectura. Y ese grupo de lectura, yo me obligué a mí misma a lecturas muy extensas, de 600, de 1000 páginas, el Conde de Montecristo, y lecturas muy entretenidas y muy llevadas, pero da igual, como me obligaba a leer una serie de cosas, que yo soy además muy anárquica, leo lo que me da la gana cuando me da la gana, al final me bloqueé. Es como que ya no me apetecía. Llegó un momento que lo vi una obligación. Y ahí sí que me alarmé. Dije, tienes que parar, tienes que hacer las cosas de otra manera, porque en el momento que sea una obligación, esto ya va a cambiar. No vas a leer de la misma manera. Y paré, hice las lecturas conjuntas que ya tenía, digamos, apalabradas, porque, bueno, ya lo habías dicho y querías cumplir tu ujú, palabra, pero sí es verdad que paré para, de vez en cuando hago una lectura conjunta, ya son más breves, ya son cosas que me apetece mucho de vez en cuando, o sea que bueno, y en cuanto a qué leo, qué géneros, pues, a ver, clásicos siempre. Yo vengo de los clásicos e incluso cuando dejo un tiempo de leer clásicos, luego me viene la época de no leer nada más que clásicos. O sea, es como algo que yo necesito tener constantemente. Y, y no sé qué decirte, estoy abriéndome mucho a literatura actual, a literatura hispanoamericana, que leía muchísimo con 20 años y luego no leí tanto ya más, porque yo me empacho. A mí cuando me gusta algo leo y leo y leo. Y entonces dejo de leer eso, porque llevo 3 años leyéndolo. Es un error que cometo como lectora. Estoy retomando literatura hispanoamericana más actual, estoy tratando de abrirme a otros géneros, estoy empezando a leer terror, que también era algo que leía en la juventud y llevaba décadas sin leer. O sea, que estoy tratando de abrirme un poco a otras cosas. qué bueno, qué bueno. Una de las preguntas que más me gusta, porque dice mucho de la gente y de los momentos, es el libro Epifanía, ese libro que ha sido una revelación, que ha sido una manifestación, que ha sido un antes y un después. Y mencionabas antes que los libros te ayudan mucho a entender el mundo en diferentes planos, ¿no? Y quería preguntarte por ese libro que tú señales especialmente y que para ti haya supuesto un antes y un después en algún plano, en la forma de entender la vida, el mundo, la literatura, el duelo, lo que sea. ¿Cuál es ese libro al que tengas especial cariño o que haya supuesto algo muy especial para ti? Pues no sé por qué, porque no te sé decir por qué, pero para mí Cumbres Borrascosas es el único que me viene a la cabeza. No lo sé por qué, porque el mundo que muestra, que es un absoluto infierno en la tierra, tampoco es que me haya dicho nada de mí. Yo no soy una persona especialmente oscura, ni dada a pasiones como las de Heathcliff ahí, como arrebatadas, imposibles. No, pero hay algo en ese libro, un mundo que crea, una fantasía, no sé qué tiene el libro que me lleva una y otra vez. Yo todas las navidades releo Cumbres Borrascosas. Todas las navidades, bueno, Hay quien todas. vuelve Por a Dickens ejemplo, y... sí, sí, la pasada Navidad no, pero la anterior sí. Y lo he leído, ya no sé cuántas veces lo he leído, más de 15 veces. Y es un libro que yo creo que ha supuesto mucho para mí por cuándo lo leí, que tenía 15 años, dónde lo leí, que es en la sala de mi abuela, una Navidad, por eso todas las Navidades lo repito, cerca del fuego, con ese ambiente invernal que es muy de Cumbres Borrascosas. Y yo creo que es de las primeras veces que cuando estaba leyendo entraba alguien en la sala y decía a mi abuela, no la molestes que está leyendo. O sea, esa sensación también de sentirte respetada como lector, yo creo que tiene algo más que ver no con el libro, sino con todo lo que se generó alrededor de yo estar ahí embebida con ese libro. Porque tampoco sé qué tiene, pero sin embargo es mi libro Epifanía. Yo creo que no me ha dicho nada de mí, pero sí creo que algo pasó cuando yo lo leí que me hizo sentir bien. O sea, que me hizo sentir muy dentro de ese libro. Qué bueno, qué chulo.
Un libro, te voy a hacer la pregunta, la antítesis un poquillo, que es un libro sobrevalorado, un libro que todo el mundo aclama, que la crítica reconoce, que parece que todo el mundo habla de él y que no ves tú que sea para tanto. Pues mira, yo no me atrevo a decir, lo voy a decir con la boca pequeña, porque tendría que releerlo, pero resulta que Flaubert, sabiendo que es un gran autor, yo no digo que está sobrevalorado, madre mía, escribe fenomenal, pero yo cuando leí Madame Bovary me horrorizó. Yo decía, sí, es una buena novela, pero hay algo que me horrorizó. Entonces, si me hubieras hecho esta pregunta antes de la relectura de Madame Bovary, te hubiera dicho Madame Bovary, no como libro sobrevalorado, sino como libro que a mí me decepcionó. Pero ¿qué pasa? Que lo leí hace como 2 o 3 meses y quedé enamorada del estilo. Ah, sí. Entonces, enamorada. Yo no sé qué pasó, ni cómo lo leí, ni si yo no tenía la madurez para poder valorar esa obra, pero yo releí Madame Bovary y de hecho tenía todo el mundo cansado porque incluso en los grupos de lectura mandaba audios y decía, mirad, y leía de repente un fragmento, qué maravilla y tal, cómo describe esto, cómo habla del otro, me pareció maravilloso. Y tengo pensado releer La educación sentimental de Flaubert porque me parecía todavía peor que Madame Bovary y ahora lo que pienso es que quizá yo no estaba preparada para leerlo. Entonces, no sé qué decir, no sé qué autor sobrevalorado, no sé, puedo decir autores a lo mejor que le gustan a todo el mundo. Mira, un autor español que a mí no me acaba de convencer es Tirso de Molina, siendo un gran autor. No, no es que esté sobrevalorado, es que, no sé, yo leo a Calderón y para mí no está a la altura ni Lope. Y mirad quién es Lope. Pero yo leía Lope de Vega después de Calderón y dije, bueno, sabéis como que Calderón me nubiló, pero no digo que esté sobrevalorado. Para mí sobrevalorados están los booms literarios de obras que están mal escritas a propósito y a nadie le importa que estén mal escritas. Cosas, por ejemplo, mucha literatura juvenil. After, por ejemplo, que yo a veces leo literatura juvenil porque, bueno, para saber qué leen mi alumnado y conocerlos un poco mejor, me acerco, ¿no? A través de lo que leen. Yo qué sé, Crepúsculo, que va de vampiros, que es un tema que a mí me interesa, y entonces lo acabé leyendo, pero es literatura de muy mala calidad. Eso sí que es un libro sobrevalorado, porque Crepúsculo hoy en día, para muchísima gente, es un clásico de la literatura juvenil y no tiene, para mí no tiene la calidad literaria. Ya. Harry Potter está llamado a ser un clásico, pero no Crepúsculo, en mi opinión. Pero así de literatura adulta no lo sé, porque la mayor parte de los autores realmente están en el lugar que les corresponde, independientemente de que a mí no me gusten, como algo subjetivo, han pasado los siglos y yo creo que están en el lugar que les corresponde. Son más los olvidados inmerecidamente que los que han pasado sin merecerlo, creo yo. Pues dale, porque era la siguiente pregunta. Esos libros que injustamente no tienen el reconocimiento que se merecen. Pero Pues espera mira, un segundo, Marta, te voy a poner la pregunta en stand-by porque quería ahondar un poquito en Flaubert. El otro día, además, sí, precisamente, hablaba con un buen amigo que es muchísimo más lector que yo y me decía, porque yo Cumbres Borrascosas no lo he leído, Madame Bovary tampoco, son libros que me da un poco de pereza, te lo confieso. Y me decía, hablando de Bovary, me decía, Flaubert, primero empieza a leer y confirma que te gusta Flaubert. Y si te gusta Flaubert, te va a encantar Madame Bovary, pero lo primero es que te guste Flaubert. No, al hilo de lo que decías, que, sí. que, que tiene mucha gracia. Y de vampiros luego hablamos. A mí, por ejemplo, Drácula fue una novela que me apasionó, me encantó, pero no he leído mucho más de vampiros, luego me cuentas. Pero lo dejo ahí colgando. Vale. Dale, con ese libro injustamente infravalorado. Pues para mí, Olvidado Rey Vudú de Ana María Matute es una absoluta vergüenza que no esté considerado una de las obras más grandes escritas en el siglo XX. Yo tengo gente conocida que ha trabajado en Estados Unidos, en universidades, se le valora muchísimo más. También es verdad que son más dados el mundo anglosajón en general a valorar la fantasía que el mundo hispanoparlante. Es verdad, ¿eh? Que desde siempre la fantasía la han valorado más. Pero Olvidando Rey Vudú debería ser un clásico de la literatura, debería ser un libro estudiado en las universidades por todo lo que hay ahí debajo, porque además es una fantasía muy particular. No es El Señor de los Anillos, no es Harry Potter, no es Juego de Tronos, sino que son los cuentos tradicionales
para adultos. Es un cuento de hadas, un mega cuento de hadas de casi 1000 páginas para adultos, una obra extraordinaria. Toda Ana María Matute es una gran autora y es verdad que le han dado premios importantes y demás, pero olvidado Rigudú, que es una obra maestra de la fantasía, pero dicho así, parece, porque hay mucha gente que cuando dices que una obra es fantástica, tiende a menospreciarla. Es un clásico a secas y luego aparte es un clásico de la fantasía. Que no tenga el lugar que le corresponde, a mí me parece una vergüenza. Una vergüenza, de verdad. Es no saber valorar lo que tenemos en casa, porque luego valoramos muchísimo, y yo soy la primera, a autores anglosajones, a Sanderson, a no sé qué, a no sé cuánto, pero es que tenemos una obra aquí que es extraordinaria. Además es una obra total, es una obra gigantesca, que tiene una estructura que nos retrotrae a 100 años de Soledad García Márquez, o sea, que podemos estudiar desde tantas perspectivas y está casi olvidada, ya casi nadie la lee. Qué bueno, qué bueno. Has dicho una de las cosas de lo que tenemos en casa y me lleva a hacerte otra de las preguntas que quería hacerte, literatura española, como si fuese un tema así para pasar por alto nivel, pero voy a ponérselo difícil a la profe. Desde Cervantes o desde el Siglo de Oro hasta la literatura actual, ¿qué destacas tú de la literatura española? ¿Con qué movimientos, en qué movimientos has profundizado más? ¿Qué autores te gustan más? ¿Dónde ves que, pues lo que decíamos antes, injustamente no hay el reconocimiento que se merece? O sea, todos somos conscientes de la importancia del Siglo de Oro o de determinados autores, ¿no? Del 98, diferentes generaciones, pero ¿qué es lo que has disfrutado tú más leyendo y cuáles son esos autores que dices, oye, si te quieres enfrentar a la literatura española porque crees que tienes lagunas, empieza por este o por este otro? Pues no me voy a ir tan atrás como a la Edad Media, porque la gente no se va a lanzar, pero yo, por ejemplo, una de las obras de la Edad Media que disfruté mucho es una obra perteneciente al Mester de Clerecía, que es el libro de Apolonio, una especie de aventura por mar de un barco que naufraga, que nos hace recordar un poco a Ulises y a la Odisea. Y como es en verso, pues igual la gente nos anima. Así que voy a empezar por algo que pueda ser más cercano a nosotros. A ver, yo qué sé, el Lazarillo. El Lazarillo, que además suele leerse en los colegios, es divertidísimo. Más allá de que luego el profesor lo analice contigo y pueda sacar muchísimas cosas, como una lectura ya simplemente ligera, es muy divertido, es muy crítico y inaugura muchísimas cosas. Por primera vez se le da voz a alguien del pueblo llano que cuenta su historia, habla desde sí mismo, no es simplemente una comparsa porque es pobre. ¿Qué más? Bueno, el Quijote, evidentemente. Quevedo, Quevedo, cualquier cosa de Quevedo, cualquier cosa desde su propia, o sea, desde su poesía, me da igual la temática, es Quevedo en general. Quizá a mí me gusta mucho Góngora, pero creo que Góngora llega menos a la gente porque es muy oscuro en el significado, tiene tantas metáforas, es tan complejo que quizá no llega tanto como Quevedo. Garcilaso, que me salté a Garcilaso, por cierto, y al lado de Garcilaso está Boscán, que es como el gran olvidado, pero un grandísimo Mm. poeta, también del 16. ¿Qué más? Luego, a mí el 18 es un siglo que me gusta mucho literariamente fuera de España, por ejemplo en Inglaterra, en Alemania, pero que España no me gusta demasiado. No encuentro demasiadas obras que me encantan. Sí es verdad que el sí de las niñas es interesante, pero a mí tampoco me dijo gran cosa. Yo del 17, como obras que me impactaron, paso al 19. Y en el 19 es que lo recomiendo todo. Todo. Romanticismo, realismo, naturalismo, modernismo, todo. O sea, lo recomiendo todo. Autores como, por ejemplo, Becker, que la gente dice, es un poeta simple. No, es un poeta sencillo, que es otro tema. No es simple. Becker es maravilloso. Y yo creo que siempre que alguien me dice, quiero empezar a leer poesía y no sé por dónde empezar, Becker, las rimas. Rosalía es maravillosa, Rosalía de Castro, bueno, que te voy a contar a ti, la habrás estudiado a Rosalía a fondo. Luego seguimos con gallegas, Emilia Pardo Bazán, Luego te pregunto del naturalismo, que lo has mencionado antes, y de Pardo Bazán, porque esa es sí, para colgarme, que yo no me he leído Los Pazos de Ulloa ni me he leído. ni la Y madre además ya naturaleza. sé que a ti te gusta muchísimo, luego hablamos Sí. de Emilia Pardo Bazán. Luego, los tres grandes del realismo, naturalismo, un poco de todo, que serían la Pardo Bazán, Galdós y Clarín, pero hay autores considerados menores que no son menores porque los otros son bestialmente
gigantescos, pero está Valera, está Palacio Valdés, está, bueno, y hay autoras, Fernán Caballero, que realmente es Cecilia Boldefaber, una autora muy olvidada, que es muy interesante. Es que hay, no sé, y luego ya en el siglo XX, yo soy muy de la generación del 98 más que de la del 27, esto nadie lo entiende, porque parece como que es muy aburrido el 98, pero es que el 98 tiene una corriente de tintes existenciales que a mí me interesa mucho. Baroja con el árbol de la ciencia es increíble, Unamuno me gusta de principio a fin la mayor parte de sus obras. Azorín, que me resultaba tan aburrido en el instituto, me obligaron a leer La voluntad y yo me quería morir. Y cuando la leí después con 24, 25 años, me pareció una obra extraordinaria. Yo soy muy del 98, del A mí el 98 98, casi... Unamuno, a mí me gusta mucho. Ramiro de Maeztu, curiosamente la gente no lo Sí, lee. Yo sí que es Ramiro que de hace otra Maeztu, sí. España y ves un Sí, poco eso, sí, ese lanzamiento de Castilla, ¿no? O de un poco la España. sí. ¿Y qué tal el árbol de la ciencia? Porque hay gente que dice, yo no lo he leído, hay gente que dice que es infumable, que no lo entiende. Sí que Pues a mí luego me por otra. encanta. A mí me encanta. De hecho, muchísima gente me había pedido que hiciera un vídeo y lo releí para hacer el vídeo porque hacía tiempo que no lo había leído y es incluso mejor de lo que yo recordaba, porque yo me había quedado con anécdotas, con la parte más existencial del árbol de la ciencia, pero hay toda una parte de crítica social al Madrid del momento que es de quitarse el sombrero, que mira que Baroja tiene obras llenas de errores, porque él escribía tan rápido que a veces, bueno, no revisaba y publicaba así. Bueno, hay obras, no todas las obras de Baroja son grandes obras, pero a mí el árbol de la ciencia me pareció enorme. Y además es que lo que tiene el árbol de la ciencia es que me resultó muy divertido de leer. Aparte de que tiene unos pensamientos, unas reflexiones muy interesantes, me resultó entretenido de leer. A mí me gustó muchísimo el árbol de la ciencia. Es una novela de formación, que a mí me gusta mucho. Es una novela de un chico joven al que vamos acompañando mientras crece, de desilusión en desilusión de la vida, hasta un final pues, bastante apoteósico. Y a mí me encantó, me gustó muchísimo. Me produce una tristeza enorme, pero es lo que pretendía Baroja. Entonces consiguió lo que pretendía. Es uno de esos que está en la lista, a ver cuándo consigo ir desbrozando, porque es Y imposible. Se Valle acumulan Inclán, más que de no se los me que puedo olvide. leer. Valle Inclán es maravilloso. Me da igual que me pongas las sonatas o que nos vayamos ya a todo el teatro del Esperpento. Es un autor maravilloso. Y luego también, hombre, el 27 me gusta mucho. Yo soy más de Luis Cernuda que de Lorca, por ejemplo, porque a mí Lorca me gusta más como dramaturgo, a pesar de que como poeta es mayúsculo, No eso he no se leído nada discute. de teatro. Pues el teatro es interesantísimo, el teatro de Lorca. Pero a mí la poesía de Luis Cernuda me llega muchísimo, me gusta mucho. Me parece compleja, interesante. Pedro Salinas. Es que, claro, hay tantos autores. Y luego ya, cuando pasamos la Guerra Civil, pues tenemos a estas grandes autoras, bastante olvidadas todas, ¿no? Josefina Aldecoa, Ana María Matute, de la que ya hablamos, Carmen Martín Gaite, creo que con ninguna autora me he sentido más identificada que con Carmen Martín Gaite. O sea, leyendo Nubosidad Variable o leyendo, sobre todo la parte intimista que escribió en los años 90, leyendo Lo raro es vivir, esas novelas es un tipo de mujer, sí, es un tipo de mujer con el que me siento muy identificada, sus personajes, con sus dudas, con sus, bueno, defectos y virtudes. Hay muchísimos autores. No sé qué más, seguro que me quedan muchos. Y luego cuando vea la entrevista digo, no hablé de este, Te va pero a hay pasar, tantos seguro. autores. ¿Te gusta Delibes a ti? ¿Te gusta ese costumbrismo clásico o no lo terminas No, de...? pero no me acaba de convencer Delibes siendo un gran autor. Pero Los Santos Inocentes me parece impresionante, impresionante. Pero, por ejemplo, empecé a leer El hereje y lo dejé. No fui capaz. Y yo lo estaba viendo, que está muy bien escrito, tiene una forma de caracterizar los personajes muy aguda, muy inteligente, pero no. El que A mí me descubrí que me gusta... gusta mucho No, es adelante, Cela, adelante. Ah, porque siempre que parece que o te gustan los dos o no te gustan, ¿no? Es como que van un poco en un pack, sí, o por lo menos la sí. gente siempre dice, si me gusta Delibes me gusta Cela y si no me gusta tal. No, yo Cela leí hace poco otra vez La familia de Pascual Duarte y me pareció maravillosa. Qué bueno. No, te iba a decir que yo de Delibes conecté no por literatura excelsa, que tampoco soy yo quien para juzgar, pero sí por
al hilo de lo que comentabas de los cuentos infantiles y la dureza, yo en Las Ratas o incluso en Diario de un Cazador, yo es que en Delibes sí que me he metido a fondo. Son libros, son cuentos, sí, cuentos casi, que te transmiten de una forma la crudeza de esos Las días y del ratas campo es buenísimo. castellano y a mí me pareció una pasada. Qué bien. Y luego Salto él, inter... Dime. no, que digo que él, cuando leías sus entrevistas y lo veías hablar, era un hombre que realmente a mí me generaba muchísima empatía. Es una persona que te cae muy bien. Por eso Delibes es un autor que yo quisiera que me gustara, porque él me cae especialmente bien. ¿No? Entonces tú decías, tiene que escribir algo, pero de alguna manera no es la literatura que a mí más me llama la atención, pero es un grandísimo escritor, ¿eh? Es algo subjetivo mío, no tengo nada que decir de Delibes. ¿No? Sí, sí. Delibes, además, yo también he visto alguna entrevista suya de esas ochenteras, de lo Sí. antisocial. Y, Valladolid para mí es un parking grande, ¿no? Muy gracioso. Y al hilo es, ya, mira, te iba a preguntar de clásicos internacionales y te quería preguntar de los rusos, pero voy a colar, ya que has personificado con Delibes, te voy a colar otra pregunta que es la de ¿con qué autor vivo o muerto te tomarías un cafecito una tarde? Pues ahora mismo está vivo y me tomaría un café con Cartarescu, Qué bueno, porque llegó no lo además, conozco, pero me lo apunto. Que digo que bueno porque me lo apunto porque... es un autor rumano, todo el mundo dice que debería ganar el Nobel. Yo si gana el Nobel es como si se lo dieran a alguien de mi familia, de verdad. Es de esto que crees que lo merece tanto, que es tan grande y que está vivo. Todavía podemos rendirle homenaje en vida, ¿no? Que él vea que es merecedor de cosas grandes y que se le dan. Y además me llegó a casa hace poco un ensayo de José Carlos Rodrigo que me está ayudando a entender más a fondo la obra que ya leí de Cartarescu y a darme cuenta de que yo lo creía grande, pero con esta explicación me doy cuenta que es todavía más grande. Entonces es como mi autor, estoy obsesionada con él ahora mismo. Lo ¿Por estoy qué libro leyendo empezamos? por el principio, porque es un autor bastante complejo. Se puede empezar por su poesía y libros como Levante, como Lulú, El ruletista, Nostalgia, todos esos libros yo los leería, por ejemplo, independientemente de que algunos sean posteriores a Solenoide, yo leería muchas cosas más breves antes de meterme en Solenoide y Cegador todavía no empecé. O sea que es una trilogía suya que dicen que es como su obra monumental. Pero digo, si es más monumental que Solenoide, ¿cómo es? Porque a mí Solenoide ya me parece como lo máximo. Qué bueno, Yo pues hoy Solenoide lo dejaría para apuntadísimo. más adelante. Empezaría con otras cosas, sí. Qué bien, qué bueno, apuntado. Y los rusos, yo sé que te gusta mucho Dostoyevsky, Sí. además has hecho un vídeo sobre la biografía, que yo también yo preparé un vídeo sobre Crimen y Castigo también, que es una obra que para mí ha sido mi libro Epifanía, Crimen y Castigo, y Dostoyevsky, es que toda la parte de la cárcel, me parece increíble su biografía. A mí Sí. los rusos en su día también me gustaron mucho y quería preguntarte por los autores rusos, opinión, preferencias, por quién recomiendas iniciarte, se me escapa algo de los básicos. Bueno, a ver, yo lo primero no soy especialista en rusos, hablo como una lectora, yo no estudié nunca literatura rusa, entonces hablo como una mera lectora, quiero decir que seguramente haya muchos autores por ahí que yo no conozca, pero por ejemplo, si los rusos dan miedo, que por lo general dan miedo, uno puede empezar con los cuentos. Cuentos de Gogol, por Luego, sí. ejemplo, cuentos de Chekhov, que es absolutamente extraordinario como cuentista, y después ir con obras breves de autores que dan miedo. Obras cortitas como Noches Blancas, por ejemplo, de Dostoyevsky, obras cortas de Tolstoy, aunque no sean del inicio, como La felicidad conyugal, es como que te vas metiendo un poco en lo que son algunas temáticas obsesivas ya de ellos, Pobre gente de Dostoyevsky también. Ese tipo de obras antes de meterte en otras mucho más complejas, como puede ser El doble, que lo acabo de releer hace nada y es bastante complejo, no sé, Crimen y castigo, que es bueno, es extraordinario, Los hermanos Karamazov. Pues sí, yo para mí mis favoritos son Pushkin, que es un romántico, y, a ver, un romántico a la rusa, no exactamente igual que el romanticismo inglés, pero es que a mí me gusta muchísimo Pushkin. Gogol me gusta mucho. Es que yo soy como muy básica, ¿eh? Chekhov, Tolstoy, Dostoyevsky, y todos ellos tienen obras más cortas, más sencillas, por las que se puede empezar, o los cuentos.
de algunos de Yo, al ellos. final, yo creo que la literatura rusa da muchísimo miedo, pero realmente eso, estaba pensando en Mirgorod, en los cuentos, es que son súper asequibles, súper Sí, asequibles y sí, sí. muy Pasternak, representativos de lo que te vas a encontrar después sí. en los tochos, ¿no? En las grandes, pero Pasternak, por ejemplo, con el doctor Zivago, no es conozco. una de las lecturas más deliciosas que yo he hecho en mi vida. O sea, tiene de todo, una historia de amor, una reflexión acerca de la sociedad del momento. Es una obra fabulosa. Y luego tiene grandes poetas de las que se habla poco, como Ana Akhmatova, que no sé si estaré pronunciando bien su nombre, pero que a mí es una de las poetas que más me ha conmovido en mi vida. O sea, leerla realmente, o sea, cada poema suyo es como para coger aire, ¿no? Después de haberla leído y reflexionar. Ana Akhmatova a mí me parece maravillosa. Tiene autores extraordinarios la literatura rusa, la verdad. Qué chulo. Me lleva un par de... Pushkin no lo conocía y a esta chica Ana, ¿cómo dices? Akhmatova, sí. No la conocía tampoco. Me los voy a... Luego Seguro, también lo que más me Turgenev. gusta de estas entrevistas es que es todos los deberes que me llevo. Lo que más me gusta y lo que más me agobia. Pero... Turgenev, que no se me olvide también, Turgenev es uno de mis autores. Y aunque trata temas de complejidad, no, lo hace de una manera muchísimo menos árida que, por ejemplo, Dostoyevsky. Te cuenta una historia, es muy melancólico, tiene altas dosis de romanticismo también, muy sentimental. Eso es lo que le achacan como malo, pero sin embargo para mí me parece uno de los elementos más potentes, lo profundamente sentimental que es. Es otro de los autores que más me gustan también. Qué bueno. Nos damos el salto a América Latina, ya vamos en recta final, Marta. ¿Qué pasa con García Márquez? Que os trae locos a todos. A Buah. mí me gusta, pero güey, tanto a Jan como a María, como es que García Márquez, oye, joder, sí, pero ¿qué pasa? ¿Es para tanto? A ver, yo, por ejemplo, hay una parte de García Márquez que no me gusta, que es la parte periodística. Yo he leído las novelas más realistas, no sé si realista es la palabra, o novelas basadas en hechos reales, como la del náufrago, no sé cómo es el título, Historia de un náufrago o algo así. O, por ejemplo, cuando se publicaron sus artículos, que no me llamaron especialmente la atención. Es una parte que quizá no me llama la atención de él, pero todo lo que es surrealismo mágico, yo podría leerlo. Yo a mí me tiras en una isla desierta con la obra completa, todo el realismo mágico de García Márquez, cuentos y novelas, y yo sobrevivo porque estaría leyéndolo en bucle. Cien años de soledad es como pero tiene muchas otras. El otoño del patriarca, el amor en los tiempos del cólera, del amor y otros demonios, que es una novelita diminuta y es maravillosa. El coronel no tiene quien le escriba. Es que cualquier cosa que lees tiene un mundo propio en el que te mete, te arrastra, te agarra y te mete dentro del mundo. Sí, a mí me parece un El, autor el... maravilloso. A ver, a mí me gusta mucho. A mí, por ejemplo, me gustó más El Coronel que Cien años de soledad, por ejemplo. El final del Coronel no tiene quien le escriba, es apoteósico, Sí, no sé sí, si te sí, sí, es acuerdas. apoteósico. Que dices, Sí, sí. qué Sí, bueno porque es. sacaron, que lo tengo por aquí, una edición muy bonita hace poco y entonces lo releí. Hará nada, 6 meses o así. Pero Qué yo bueno. sigo pensando que Cien años de soledad, es que el final de Cien años de soledad es redondo Ya. completamente. Sí, eso es verdad. Es Hablabas en uno de los libros, en uno de los vídeos que tienes en el canal, de una biografía de Márquez, ¿verdad? Que habla de Sí, todo el imaginario y cuéntanos un poquillo qué recomiendas, cómo eras. Tiene buena pinta, no me la he sí, leído. es El viaje a la semilla de Daso Saldívar y a mí me gusta mucho porque las memorias todos sabemos que García Márquez miente, miente mucho, miente porque novela incluso su pasado, porque hace de su pasado una novela también. Entonces hay cosas que la realidad, o sea, como decía una vez un profesor que yo tenía, decía que había periodistas que decían, no dejes que la verdad estropee una buena Sí. noticia, ¿no? Pues esto lo decía, es un poco lo que dice García Márquez a veces, yo creo, ¿no? En su cabeza. No dejes que la verdad, que es algo tan pueril, estropee una buena mentira que te voy a contar yo acerca de mi vida. Entonces, lo bueno que tiene Tasso Saldívar es que él ha investigado muchísimo y te cuenta todo. Lo que dicen que ocurrió es esto. Lo que él dice que ocurrió es esto. Y lo que parece que ocurrió de verdad es esto otro. Entonces tú estás viendo constantemente cómo García Márquez noveló su vida, pero
metió a mucha gente en la novelización. Su mujer le seguía un poco ese rollo de amigos que decían al principio, decían, no, no, eso no pasó así, pero que al final acaban y tienes las dos versiones, ¿no? El amigo al principio decir, no, yo estaba delante y eso no pasó así. Y a lo mejor 10 años después decir que eso pasó así. Es muy gracioso porque ya no sabes dónde está la verdad y dónde está la ficción. Y él investiga mucho y eso es una obra extensísima, pero te va contando toda su vida e incluso toda esa parte de su biografía que aparece luego en sus novelas, porque hay mucha biografía de García Márquez en su obra. Qué bueno. Y es Todo la el de Raso origen de Saldívar. Macondo y de todos esos lugares, ¿no? Qué Cómo bueno. se fue conformando Cien años de soledad, que estuvo tanto tiempo pensándola, luego tanto tiempo escribiéndola, iba a llamarse La casa, y bueno. Mm. Qué chulo. ¿Otros autores a los que recomiendas de literatura latinoamericana? Uf, muchísimos. Mira, de Cuba, por ejemplo, Alejo Carpentier me parece impresionante. Por decir de esa misma época, porque luego si quieres te digo alguna actual. María Luisa Bombal, que es un poco anterior, a mí María Luisa Bombal me parece uno de los genios más grandes que ha dado la literatura hispanoamericana. Nadie es profeta en su tierra, decían el otro día, ¿no? De la pobre María Luisa. Ya, yo comparo un poco el estilo que tiene María Luisa, salvando las distancias, los temas y todo, a Nabokov. Es decir, escribe de una manera tan extremadamente bella que da igual lo que te cuente porque te va a atrapar. O sea, te va a convencer de que sigas leyendo. Y luego, por ejemplo, también de Colombia, como tienen a García Márquez, que es como el grande, quedó un poco más empañado Álvaro Mutis, pero Álvaro Mutis es un grandísimo autor. En México, pues está Carlos Fuentes, que a mí me gusta muchísimo, La muerte de Artemio Cruz me pareció, o Aura me pareció una obra breve, brevísima y maravillosa. ¿Qué más? No sé, me Perdón, estoy quedando. te voy a Sí, interrumpir porque sí, una de las cosas que me ha encantado de tu canal, en este caso en Instagram, luego al final hablamos de las plataformas de cada uno, sí, pero tienes una referencia al Club del 150, ¿no? Libros pequeñitos sí, para romper ese bloqueo lector de literatura corta que me parece súper interesante y que os recomiendo. Luego abajo os dejo enlace también al sí. Insta tuyo. Perdona que te he interrumpido, Marta. No, 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 está muy bien porque así salí yo también, de un bloqueo lector, de tener muchísimos libros de 800 páginas y decir, es que llevo un año leyendo libros como mínimo de 700 páginas y no me apetece ya, me apetece algo más rápido. Y la gente también te lo pide. Oye, no tengo tiempo, no me atrevo con un libro tan largo, libros cortitos, y es que hay libros impresionantes, cortitos y muy, muy buenos. El último que leí, por ejemplo, que lo acabé hace poco, fue el de La muerte en Venecia de Thomas Mann. Pues mira, del estilo de Nabokov y del estilo de María Luisa Bombal. Una belleza de novela que de verdad que es, o sea, se te pone la sensibilidad a flor de piel, porque lo estás leyendo y no solamente es la temática, todo de lo que habla, ¿no? De lo que es la belleza, de lo que es el arte, es cómo te lo cuenta Thomas Mann. Que acabas de leer el libro, es que suspiras. Dices, pero ¿cómo se puede escribir así? Llevar a un lector a este estado de ánimo con la belleza de las palabras. Es impresionante. Qué bueno, qué bueno. Genial, Marta, por ir terminando, preguntas ya más cortitas. Te había hecho la de con quién te tomarías un café. Una comprometida, una confesión, un libro que digas, pues sí, lo reconozco, me ha gustado mucho. El otro día María me decía el de Crepúsculo. Pues mira, yo no me da vergüenza, lo sabe la gente que me conoce, yo no soy de esta gente que oculta lo que lee. Yo leo lo que necesito en cada momento. Entonces, sí es cierto que a mí Crepúsculo en su momento, siendo malísima, yo la disfruté. Disfruté mucho Crepúsculo. Disfruté mucho también, siempre digo esta autora, pero Taylor Jenkins Reid es una autora que no escribe bien. Es literatura de vender a masas, de tenerte entretenida un rato y de que cuando acabas de cierras el libro, pues ya no vuelves a acordarte más de ella porque tampoco te da para reflexionar ni para nada. Pero los meses de agosto yo necesito ese tipo de literatura y a mí me gusta esa autora. No, no tengo ningún problema en reconocerlo. Por ejemplo, Los siete maridos de Evelyn Hugo, que la gente cuando sabe que lo he leído, Ni dice, idea. hombre, no me puedo creer que hayas leído esa tontería. La he leído y es más, incluso la disfruté, sabiendo que está mal escrita y todo, pero la disfruté. O sea, no tiene nada que ver. Hay libros muy bien escritos que no, por ejemplo, lo que decíamos antes de Delibes. Delibes es un grandísimo escritor e igual yo no soy capaz de acabar sus libros sabiendo que es un grandísimo escritor y autores malos como es Taylor Jenkins Reid, sin embargo, disfruté su libro.
cumplió su función un agosto en la playa que yo estaba aburrida y ala, cumplió su función de tenerme entretenida varias tardes. Totalmente de acuerdo. Hay libros malos que devoras y que disfrutas siendo consciente de lo malos que son. Y yo el otro día, por ejemplo, con otro de los clásicos de la literatura, de cómo no puedes, de El guardián entre el centeno, la última parte se me hizo tan cuesta arriba, digo, pero ya está, ya me lo he terminado. Y sin embargo, todo el mundo parece que, ¿cómo no te has A leído mí me esa obra? encanta, sí, sí, a mí me ¿Te encanta gustó? Sí, Corrientes pues a Centeno. mí el final Salinger, me... todo, cuentos, la novela, todos. Qué bueno, genial. Pues Marta, yo creo que por no liarnos más ya vamos a terminar. Si a la gente le gusta ya habrá una segunda edición si te apetece. Y siempre sabes que me gusta cerrar con la recomendación, que además pues, me ha llevado a gente como tú, a María, las chicas, a las lectoras de Wi-Fi Hall. ¿Cuál es la recomendación? ¿A quién invitamos al Faro? ¿A qué booktuber o a qué persona, conocida o no, nos traemos al canal o le proponemos que venga? Pues yo te recomiendo que traigas a César Cañete, que tiene un canal muy interesante, que además de hablar de libros, sabe mucho trabajó en el mundo de las editoriales y también tiene vídeos muy interesantes y es escritor. O sea que tiene un poco de todo y yo te lo recomiendo. Pues se lo propondremos y además le echamos un capote, así que tanta falta hace a los escritores. A los Marta, escritores, exacto. ha sido un auténtico lujo tenerte por el Faro. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y a ver si nos desvirtualizamos en breve. Hace poquito Exactamente. hicimos cenita de booktubers que disfrutamos mucho, así que a ver si próximo día nos tomamos una. Muchísimas gracias, Marta. Muchas gracias a ti, Roque. Hasta luego. Chao. Hasta luego.